Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta sala de Zoom de CEDIE, en esta ocasión para un conversatorio con Silvia Mellado, nuestra poeta de Neuquén. En esta ocasión estamos compartiendo este encuentro entre escritora y estudiantes junto a el Instituto Superior de Formación Docente número 14. Agradezco a los profesores y a las profesoras y alumnas y alumnos que se han sumado a este encuentro. Tomás, ¿presentamos a Silvia? Oh, por supuesto. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer hablar de poesía y la verdad que, Silvia, querida, un lujo siempre estos puntos de contacto. Hace poco tuve el placer también de editarte en esta antología, esta muestra de poesía patagónica que se enmarca, llamada Patagonia Lee, ¿no? Que se enmarca en el plan regional de lectura, ¿no? Y esta antología poética tuve el placer de editarla que estás vos con otras queridas amigas y animadas poetas como Ancalao, Campazo, etc. Así que para presentarte voy a leer la biografía que figura en esta antología. Y con mucho gusto, gracias por supuesto al establecimiento que nos recibe con este compartir poesía. Silvia Mellado nació en Zapala en 1977. Publicó Celuloide, 2005, Acetato, 2009, Moneda Nacional, impreso en Perfiles de Petróleo en 2012 y 2013, Pantano Seco, 2014, y La Ficción de la Poesía, en 2019. Integra antologías como Última Poesía Argentina, Ediciones en Danza, 2008, Love Sitiado, Homenaje Poético al Pueblo Mapuche de Chile, edición de Jaime Buenún, 2011, Los Umbrales Imposibles, de la Patagonia al Caribe Anglófono, edición de Laura Polastri, 2014, Antología Federal de Poesía, CFI, Región Patagonia, 2014, Comoe, 6 Poetas de Neuquén, de 2015, Estación Limay, Antología Contemporánea de Poetas de Neuquén, edición de Raúl Mancilla y Tomás Watkins, 2017, Atlas de la Poesía Argentina 2, edición de Eugenia Stracali y Bruno Crisorio, de 2019. Participó en lecturas y encuentros de escritores en Argentina, Chile, Perú y Alemania. Organizó espectáculos colectivos en poesía y otras artes con Oscar Cares, Paul Lunch, Belén Lorenzi, Verónica Padín, Pablo Iglesias, Ángela Jerez, Gerardo Burton, Raúl Mancilla y Maki Corbalán. Es docente en la Universidad Nacional del Comahue e investigadora del CONICET. Su obra crítica incluye La Morada Incómoda, estudios sobre poesía mapuche, Liena Ancalao y Elicura Chihuahilaf, Pulfadex 2014. En 2021 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía Storni, convocado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Siempre es un lujo volver a tu poesía, Silvia. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, para nosotros, ¿qué decir? De parte nuestra, del Instituto 14, nada, un honor inconmensurable tener esta oportunidad de hablar con la poeta Silvia Mellado, una gran poeta, una gran académica también, una investigadora de CONICET, como dijo Tomás recién. Y bueno, me parece una oportunidad sin igual para que los estudiantes de letras de nuestra institución tengan contacto con alguien de esta envergadura, ¿no? En el ámbito de las letras, patagónicas y nacionales también, y además una persona maravillosa. Yo a Silvia puedo decir que la conozco, y la verdad que siempre una persona de una generosidad enorme, y además una poeta, al menos para mi gusto, de lo mejor que hay en Patagonia. Así que, bueno, Silvia, bienvenida. Y nada, ¿querés vos, la idea? La verdad que nosotros queríamos saber más que nada, más que nada para entrar en tema, contarnos un poco. Yo creo que la idea también era generar cierta proyección, ¿sí? En los estudiantes y las estudiantes, en los estudiantes, digamos, del instituto, en alguien como vos, alguien que es de Zapala, ¿sí? Poeta, académica, mujer, ¿sí? Patagónica, y que nos cuentes un poco cómo ha sido este recorrido desde este Zapala que te vio nacer,
y hasta este momento, y que sos, bueno, una figura literaria, un referente patagónico, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las letras, poéticas, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder charlar. Les agradezco mucho las palabras de bienvenida al CEDIE, a Carlos, a las estudiantes, los estudiantes que están acá presentes. Me parece que es re lindo charlar, que está buenísimo siempre encontrarnos y celebrar estas charlas a partir de la poesía. Así que, bueno, yo puedo empezar un poco a responder lo que me propuso Carlos, y sí me gustaría que me interrumpan cuando quieran, que charlemos. La idea no es tanto una exposición, sino escucharnos entre todas, todos, a ver qué va saliendo. Como dice Carlos, sí, yo soy una piba de Zapala. Me río porque esto de la piba de Zapala también tiene que ver, es un poco con un poema que tal vez ustedes han escuchado, que es ese que dice: de chica era una guacha, machona, según las viejas, con su cara negra, regordeta y con pecas, era la que más rápido corría, a la que no le importaba que se le movieran los pechos y nunca le daba vergüenza vociferarles los cuernos de vuestros padres a ninguno en la cara. El tiempo pasó por ella como una máquina de aplanar tierra. La vi mucho tiempo después, flaca y con los ojos sin chiste, cargando un bebé desnutrido al que le ponía los soquetes tan chiquitos que le estrangulaba las piernas. Bueno, ese es, es un poema que se llama Tremendo. Piba de Zapala, entonces después hay como un juego, ¿no? De decir a la piba de Zapala, que viene por el poema y porque nací en Zapala en el 77, año del punk. Nací ahí, viví hasta el 97 en Zapala, y en ese año me fui a estudiar a La Plata, letras, y viví ahí hasta el 2005, que volví a la provincia, digamos. Y después, bueno, siempre resido en Neuquén Capital ahora, y vuelvo muy seguido a Zapala, porque ahí vive mi mamá todavía. De hecho, hay una cosa graciosa con Cutralcó, porque la casa en la que viví gran parte de mi infancia y adolescencia queda en el barrio Jansen, que es el barrio que está atrás del Don Bosco, que es el último barrio de Zapala, todavía sigue siendo el último de ese lado. Después está todo el campito que le decimos, con la cementera y el muchacheo ahí de fondo. Entonces mis amigas, amigos, cuando yo me volví a mi casa me decían: bueno, dale, te llevamos para Cutralcó, porque era como lo más cerca de Cutralcó. Y bueno, y yo no sé si sigue, pero entre Zapala y Cutralcó siempre había como una cosa de pica antes, ¿no? Como una cosa así. Y bueno, y también Cutralcó eran los lugares de escape. Cuando nos cansábamos de andar en las noches por Zapala, alguno que rascaba un auto, nos íbamos hasta un pool de Cutralcó, que yo ahora no me acuerdo cuál era, pero tenía una pecera con un axolotl, eso me acuerdo, y una mesa de billar. No sé cuál era. Bueno, íbamos sin permiso, obvio. Si mi mamá está escuchando esto, lo estoy inventando. Bueno, Zapala es para mí, qué sé yo, el lugar en el que nací, es mi fuente nutricia. Siempre digo un poco más en serio, mi fuente nutricia de los versos, porque me parece que siempre escribo desde ahí, o teniendo en el horizonte eso que aprendí a mirar, a escuchar de niña, ¿no? Y que más allá de muchos recorridos por la universidad y por otros lugares, eso queda intacto, y a mí me gusta que sea así. Me gusta que haya pasado eso, y ya que pasó, digamos, lo reafirmo mucho. Tengo siempre esa cosa del terruño, digamos, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos eso es por ahí como para empezar, ¿no? Vos sabés que sí, buenísimo lo que contaste. Escucho hablar y por momentos me resuena algo. Alguna vez charlando con Maki Corbalán, ella me dijo, hablando de Cutralcó, que el lugar poético de su enunciación, digamos, casi siempre era Cutralcó.
¿no? Y es algo que, digamos, por eso te digo que es muy parecido a lo que decís vos, y creo que es algo común en los poetas patagónicos, en general de estas ciudades del interior, ¿sí? De las provincias. Hay como una geografía, una pertenencia que es como una geografía desdoblada en el lugar, que una parte es el lugar hacia donde lo llevó su vida, sus carreras, y por otro lado siempre está presente así, ejerciendo como una fuerza de gravedad extraña, ¿no? El lugar de origen. Pensaba también en este personaje del poema que nos ofreciste hace un momento, y pensaba también en estos personajes. Yo tenía una pregunta dando vuelta, que tiene que ver con vos, que sos una escritora patagónica, ¿sí? Que tiene que ver con las representaciones de la Patagonia, ¿no? Y por ahí una pregunta, una reflexión sobre, digamos, cómo sentís vos que la poesía escrita en Patagonia, ya sea tuya o de autores que hayas leído, pero sobre todo tuya, de cómo funciona, o qué juego hace con qué relación guarda con la representación de la Patagonia que en general se tiene desde otros lugares, ¿no? Más exóticos, digamos, desde la afuera de la Patagonia, ¿no? Esta representación casi turística, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, a mí digamos, remitiéndome por ahí primero a lo que he escrito, me parece que esa es la representación o el modo en que aparece el entorno, digamos, el espacio desde el cual escribimos o el espacio que habitamos, va muy a contrapelo por ahí de esas miradas foráneas o turísticas, ¿no? Que por ahí están ancladas en una mirada de la Patagonia, como decís vos, como una cuestión de paraíso, con cualidades, digamos, de, no sé, un lugar que nos permite pensar y volver a ver el mundo intocado por el hombre, ¿no? Esas imágenes por ahí de viajeros ingleses que es como la prehistoria, un poco la Patagonia. También esos relatos que nos llegan, que tal vez son los que más reescribo de alguna manera, que son esas cosas que tienen que ver con el progreso de los lugares, ¿no? Bueno, Cutralcó me parece que es más todavía por esta cuestión del oro negro, ¿no? Del petróleo, de esa cosa de, bueno, si en esos lugares está toda la riqueza, entonces está bueno, y después tienen otro costado. Entonces, me parece que mucha zona de mi poesía está como escrita en el reverso de esos relatos. De hecho, el Moneda Nacional, que ahí decía Tomás al principio que está impreso sobre papeles del perfil del petróleo, bueno, a mí no me queda ninguno ahora para mostrarles, pero el papel del perfil del petróleo sale en una tirada que no se corta, es como un electrocardiograma, porque se mide, creo que algo de cómo se va a cementar, para medir, bueno, las rocas, etcétera. Y en ese reverso yo escribí, digamos, imprimí de manera casera, porque era un libro artesanal de poca tirada, los poemas. Y esos poemas no dicen en ningún momento petróleo ni nada, pero sí aparecen imágenes de mujeres que quedan como en ese resto de las sociedades, que sufren el extractivismo, por ejemplo, o una economía despiadada, que se lleva la riqueza a otro lugar, ¿no? Que no vuelve tal como esos relatos, eh, sobre lo bienaventurados que somos por tener, no sé, agua, petróleo, árboles, nos lo dicen. Eso por un lado, y después... Sí, acá tengo uno. Ay, no te puedo creer. Sí, ahí lo estaba Claro. mirando yo también, y No me sé si se acuerdo, alcanza a ver mucho, pero bueno. Sí, yo lo tengo por allá, Claro, por otro lado. ahí Una está vez. el electrocardiograma. Me acuerdo en mi infancia, nosotros trabajábamos ese papel, ¿no? Que son los perfilajes de los pozos, son las radiografías que se le hace al pozo. Nada, pero mucha cantidad, todo así, y siempre estaban en todos lados, yo me acuerdo, porque se los usaba para tomar apuntes, se los repartían en la escuela, en los jardines, para que dibujen los chicos, era como una presencia. Bueno, por ahí Laura, capaz que vos te acordás, no sé, algunos, porque después todo eso desapareció, ¿no?
Sí, pero definitivamente estaban en todas las escuelas, en todas las casas, todos teníamos para dibujar, para tomar apuntes, es verdad. No sabía eso, me estoy enterando ahora porque, bueno, Zapala no, porque no es la zona de extracción del petróleo. Claro. Y no sabía eso y a mí me costó mucho conseguirlos. De hecho, los que conseguí fueron medio ilegalmente. No puedo dar más datos. Porque las empresas, cuando fui a pedir, por ejemplo, a una empresa, me decían, no, te voy a dar los que no tienen datos atrás. Entonces los que no tenían datos a mí no me servían. Entonces tuve que hacer todo como una vuelta con gente, que no puedo dar el nombre, pero como si vos fueras a hacer algo con esos datos. Claro, ¿no? Y yo lo que quería era imprimir en el reverso, y bueno, y de hecho imprimía una parte, pasaba todo y después como que lo tenía que dar vuelta, porque si no, las impresoras caseras no me permitían imprimir un papel largo. Y yo había quedado pensando, que ese sí creo que lo tengo por acá atrás, en ese libro que es de un vanguardista peruano, Oquendo de Amat, que es un vanguardista que murió muy joven y escribió en papeles que se envolvían cables de alumbrado. Entonces se llaman 8 metros de poemas, uno de sus únicos libros de Oquendo de Amat. Y yo me había quedado con eso hace un tiempo y tenía ganas como de hacer algo, bueno, y después estábamos justo en la facultad estudiando sobre esto, sobre las representaciones del espacio, la cuestión de la pecuniarización del espacio, que es una noción de Laura Polastri, esa, ¿no? Que dice, bueno, a ver cómo el espacio siempre tiene adosado el valor del dinero. Entonces, cómo aparece eso también en la literatura. Y bueno, por todos esos lados vino y surgió esta idea de hacer ese poemario, pero no sabía que tenía tanta presencia antes ese papel. Está bueno. Sí, mirá, sí, tal cual. Y es muy loco, digamos, que tu libro venga recién a resemantizar ese material tan cotidiano, para que sea posible una reflexión sobre el mismo, ¿no? Porque estaba tan presente en todos lados, era parte de nuestra cotidianidad, digamos. Es muy loco que alguien haga un libro de poesía impreso, ¿sí? En ese material, ¿no? Y nada, resemantizándolo totalmente, dándole un nuevo significado, ¿sí? Y habilitando, nada, un montón de lecturas, nada, que está bueno y que hay que hacerlas. Así que, bueno, interesantísimo esto. Pero sí, ese papel está, y de hecho, si me hubieras dicho, yo hace un tiempo tuve acceso a un galpón enorme del ex IPF, donde había cajas enteras llenas de ese papel. Bueno, si alguien acá sabe, vamos con una reedición de moneda nacional. Porque de hecho no lo seguía haciendo porque no tenía papel. Claro, no, igual y ese libro lo regalaban, nunca se vendió. Los únicos que se vendieron fueron en un espectáculo que hicimos porque estábamos juntando dinero para maquis. ¿Se acuerdan? Varios de los que estamos acá estuvimos, de una caída hacia arriba, y ahí sí estaban en una mesa y los vendíamos porque estábamos juntando dinero y todo, pero los demás fueron siempre de mano en mano, digamos, no era un libro para vender tampoco, no iba por ese lado de la comercialización, digamos. Yo no sé, bueno, por ahí me gustaría ahora cederle un poco la palabra, si están de acuerdo, si alguno de los estudiantes del instituto tiene alguna inquietud, alguna pregunta para hacerle a Silvia, o sobre alguno de sus textos, ¿sí? Sí, Carlos, que habiliten micrófono y pregunten, que la palabra circule, y le pregunten a Silvia, que la tenemos acá. Y también pueden escribir en el chat, vamos leyendo y charlando, porque a veces es medio dificultoso según cómo estamos, ¿no? Con los micrófonos y eso también. Yo para no interrumpirte, Silvia, querida, quería escribir, pero como estoy con el celular arriba de la computadora tengo, y entre que paso los dedos por arriba de la cama y escribo, quería con dos pavadas, una de Oquendo de Amat, fabuloso autor, bellísimo, 5 metros de poemas, una belleza.
Y el otro también que comentaste, sí, me acuerdo lo de la caída hacia arriba, que lo hicimos en el río allá. No sé si tuvo también Romina, fue de la partida. Bien. Romy estaba, pero sé que estaba Romy, estábamos varios. Yo vuelvo a preguntar, discúlpeme, a alguno de los estudiantes del 14, si yo sabía que había gente que había preparado algunas preguntas. Por favor, anímense, sí, no pasa nada, está todo bien, Silvia. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Cintia, mira, Sí, Cintia Fuentes además. levantó la mano y Gloria Vargas también me parece que Gloria, quiere. Sofía. Bien, buenísimo. Sofía Cualquiera también. de las dos. Cualquiera de las dos, o de las tres. Cintia, ¿querés preguntar Sofía, vos? habiliten micrófono, por favor. Habiliten micrófono y pregunten. Ahí está Cintia. Hola, buenas tardes. Bueno, quería saludar a Silvia, un placer conocerte. Estuvimos leyendo algunos poemas tuyos que nos dieron los profes. Así que bueno, mi pregunta es bastante simple. Te quería preguntar si hubo algunos elementos en tu biografía escolar que te ayudaron a elegir la carrera de letras. Sí, bueno, hola Cintia, gracias por la pregunta. Sí, escolares y de la casa. Yo tenía, bueno, mi papá y mi mamá son, digamos, no pudieron hacer la secundaria, digamos, hicieron nada más que la primaria y muy a duras penas. Mi mamá nació en el interior de Neuquén, siempre vivió como en puestos del campo, ¿viste? Entonces le costaba en distancia bueno, y en otras, digamos, es muy difícil ir a la escuela en esos entornos. Mi papá también hizo nada más que la primaria y creo que empezó la secundaria y después la tuvo que dejar porque trabajó desde siempre. Y tenía una biblioteca muy chiquitita en la que tenía unos pocos libros, ¿no? Tenía un par de libros y sí tenía la costumbre de leer antes de irse a dormir. Y un poco mi viejo era muy aparato, entonces leía haciéndose el loco poesía. Tenía un libro de Amado Nervo y leía los poemas así como de manera grandilocuente. Y a mí me divertía eso y me quedó resonando. Y mi mamá es una máquina de hablar. Mi mamá te cuenta, o sea, la llamá y te cuenta todo, o sea, te entera de los chismes del barrio, de esto, del otro. Era muy de hablar, muy de contar qué hacía cuando era chica, de quejarse del pasado, de esto, del otro, así, viste esas madres que, todo mal y una buena noticia, todo mal y una buena noticia. Bueno, y toda esa cosa para mí tiene algo que después sale en los poemas, eso de la parte de la casa. Y de la escuela, yo tengo muchas anécdotas que tienen que ver con contar. Por ejemplo, tenía la maestra Joaquina en la escuela de Frontera, yo alcancé a ir a la escuela de Frontera, ya se terminó, digamos, en mi época primaria ya no eran más de Frontera, que eran esas escuelas, digamos, diseñadas para marcar la nacionalidad de los territorios, ¿no? Las escuelas de Frontera tenían una impronta muy importante en toda la zona nuestra. Y en Zapala había una, íbamos todo el día, a la mañana y a la tarde eran como una especie de talleres y otras cosas, espacios curriculares, y a la mañana la escuela normal. Y ahí la señorita Joaquina nos leía mucho, y yo recuerdo que entre primero y tercer grado se ve que yo debo haber tenido buena memoria porque tengo recuerdos que me mandaba al grado de al lado a contar lo que nosotros habíamos leído o nos habían leído en mi grado. Entonces yo me iba al grado de al lado y contaba el cuento. Y después estaba mucho la impronta de recitar. En todos los actos había que recitar poemas de Gregorio Álvarez, de esto, del otro, y se ve que yo tenía buena memoria, era muy cara rota y debo haber sido medio traga, ¿no? Entonces era la que recitaba en los actos. Entonces eso es la primaria. Y en la secundaria tuve una profesora alucinante en cuarto año del CPEM. Yo fui una industrial
de primero a quinto, y cuando en quinto me di cuenta que no iba a hacer nada que tuviera que ver con eso, ya estaba harta de estática, mecánica técnica, soldadura, ya estaba, me cambié a un CPEM, me volvieron a cuarto, entonces hice cuarto, rendí quinto libre, bueno, una cosa así, y ahí estaba Clara da Silva, que era esas profes que llegan con la caja de libros, o sea, yo de Clara no me acuerdo de ninguna clase programada para mí, seguramente estaba, pero un día llegó con una caja de libros y dice, bueno, elijan algo de acá y hagan no sé qué, y yo agarré un libro de Cortázar, sobre Cortázar, que tenía poemas, cartas, cuentos, era un libro blanco, cuadrado, grande, me lo llevé. Yo primero no podía creer que nos prestara los libros, para empezar. O sea, yo decía, está loca, ¿qué sabes si se lo vamos a devolver o qué sé yo? No sé. Y esa profe para mí fue muy importante, porque además de hacer eso, yo ahí en ese trabajo, me acuerdo, escribí medio unos poemas, ensayé, se los mostré, y la devolución que me hizo, los poemas deben haber sido horribles, pero la devolución que me hizo a mí me hizo sentir re grosa, y yo dije, acá está, vamos, así que eso, tengo la verdad muy buenos recuerdos. Y en la universidad también, yo no siento ese divorcio, porque yo en la universidad cuando entré, en La Plata tenía profes que eran poetas, ayudantes que eran, por ejemplo, en ese momento estaban de ayudantes que eran poetas. Estaba Eugenia Stracal, Anaí Mayol. Había una eminencia en teoría, que era un grosso Hugo Caus, que cuando terminaba la clase leía poemas de los estudiantes que lo alcanzaban. ¿No? Después tenía profes como Enrique Fofani, que estaba dando Hispanoamericana en ese momento, y de pronto decía, bueno, a ver, ¿qué poetas actuales están leyendo? Actuales para los que estudiamos letra, ¿viste? Si no nos queda tiempo a veces, ¿no? O sea, por lo menos en el momento que yo estudiaba eran planes que siempre la literatura que se estudiaba no era la que se estaba haciendo en el momento. Entonces, de lo que decían mis compañeras y compañeros, yo anotaba, ¿viste? Entonces largaban nombres de gente que yo ignoraba totalmente, o sea, anotaba los nombres que decían los otros, pues yo no estaba leyendo a nadie, y buscaba, ¿no? Iba a librerías y buscaba. O sea que, digamos, para mí la escuela, la universidad son lugares en los que yo verdaderamente me nutrí y encontré eso que me llevó a seguir escribiendo, digamos. Buenísimo, Silvia. Vos sabés que te escuchaba y decía, qué suerte que tuvo, porque yo, por ejemplo, y creo que quizás hablo por la mayoría, pensamos que en nuestra biografía escolar la poesía ha sido una gran ausente, ¿sí? No está, por alguna razón, no me quiero poner maquiavélico, pero por alguna razón no está la poesía. Yo la otra vez comentaba con mis estudiantes que también en la República de Platón también los expulsaron a los poetas, y yo con el currículum pasó algo parecido, no está, pero les comentaba, te escuchaba, y les comentaba a mis estudiantes y también a mis compañeros que nada, que está bueno, a ver, está buenísimo leer El Siglo de Oro, creo que hay que hacerlo, está bueno, pero también hay que leer a los poetas, nada, que están escribiendo en este momento, de allí viene, de esa poesía viene una información vital para nosotros, me parece. Y yo les recordaba, ¿no? Esta frase de Los Redondos, me voy corriendo a ver qué escribe en la pared de la tribu de mi barrio, y me parece que tiene que ver un poco con eso también, de decir, bueno, a ver, está todo bien, pero ¿qué están diciendo los poetas que viven? La poeta de Zapala, ¿qué está diciendo la poeta de Zapala? ¿Qué está diciendo el poeta de Neuquén? ¿Qué están diciendo las poetas? Me parece que eso es valiosísimo y me parece que tiene que ingresar. Bueno, y esta es una oportunidad, yo les comentaba que es una oportunidad para hablar con una poeta que nos está diciendo cosas realmente que están buenísimas. Bueno, ¿alguien más quería hacer Sofía, una pregunta? Sofía Villagra. Bien. Sofía Villagra tenía levantada la mano. Bien. Gracias, Sí. Silvia, por responder. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sofía. Bueno, primero que nada, un gusto conocerte, Silvia. Lo mío no es una pregunta, sino
una observación que había hecho en base a tu poesía. No sé si estaría bien también. Bueno, yo lo que observaba y comparaba con otros poetas, por ejemplo, con Pablo Neruda, que es el que más se me viene a la cabeza, es que en el resto he visto más una mirada un poco más solemne de algunos sentimientos, como pueden ser la tristeza o el amor, o darle misticismo a algunos elementos naturales, como puede ser el agua o el viento. Pero con vos es algo totalmente distinto, porque lo que yo veo es la realidad de un pueblo, una realidad que creo que no solamente la Patagonia, sino todos los pueblos chicos de Argentina pueden vivir y pueden identificarse el día a día de una persona de estos lugares, o lo que puede sufrir una niña o una mujer dentro de estos contextos en los que vive un pueblo en sí. Eso era lo que quería comentar. Bueno, gracias, Sofía. Sí, viste que para mí por ahí tiene que ver cuando, digamos, la ventaja de leer poetas próximos, digamos, ¿no? Que comparten el lugar, está bueno porque encontramos miradas similares, o tal vez no sé, no siempre coincidimos en la manera de mirar, pero como tenemos un espacio en común, se abre ese lazo colectivo, ¿no? A mí me ha pasado que me han dicho, o que he leído ciertos poemas que se han enojado, digamos, que son medio fuertes o que caían fuertes en ese momento, y se han levantado señoras en lectura y me han dicho, yo no sé por qué escribís eso. O sea, a mí no me gusta. Por ejemplo, que es este librito, es celuloide, que es el primero que yo edité, no sé si se ve, es chiquitito, está dentro de una bolsita de tul, y tenía una Yo lo muñequita de tengo. trapo que se me perdió, la muñequita de trapo. Claro, Tomás lo tiene, y creo que Romy también. Y bueno, este es el primero que yo publiqué del 2005, lo hice en La Plata, porque era una convocatoria de la editorial de la Universidad de La Plata, que la habían pensado María Eugenia López, una poeta de allá, y la diseñadora Erika Medina, y se llamaba Colección Chicas de Bolsillo, y se ponían en las librerías en una cajita tipo como con rejas. Entonces la promoción en la radio era rescatar una chica de bolsillo, ¿no? Son libritos bien chiquititos. Y por ejemplo, con este poema se me enojaron muchas veces. Dice así, es el último de celuloide. Y mi vieja piensa que yo puedo explicar este mundo con sus palabras, un domingo por la tarde entre un trago de mate que quema el estómago y una torta agridulce de una extranjera alemana que dice que Argentina es espectacular. Y si me infiltro entre los hilos de este tejido y me pierdo y no grito porque tengo llena de pelusas la boca y las agujas clavadas, matándole los nietos, así esta sangre aburrida no pervive. Bueno, de este se me han enojado. Y después pasa al otro, decir, bueno, compartimos ciertas cosas, y en las imágenes de mujeres que salen en los poemas y en estas, por ahí como personajes que decía Carlos, ¿no? Me parece que hay algo en comunitario a veces que lo vemos. O la figura de la madre, del padre, como que esas figuras a veces nos dicen esto, ¿no? Una madre es todas las madres, un padre es todos los padres. Entonces creo que eso surge, y después, bueno, experimentar los espacios en común, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con lo que escribe Carlos. Yo paso por Plaza Winkle y ya no la veo solamente con mis ojos, veo con lo que escribió Carlos, o ciertos
ciertos lugares, cuando alguien hace alguna referencia al lugar, quienes leemos, a mí me queda, ¿no? Tomás tiene un poema re bonito de alguien que va al río en medio del trabajo de la oficina, o después de la oficina, algo así. No me acuerdo ahora de cuál de tus textos, que a mí me queda, y yo cuando ando por ciertos lugares me acuerdo de esos poemas. Ni hablar de los poemas de Maki, ¿no? Esto de, yo no me olvidé más, ese de Cutralcó tuvo una sola vez río, ¿no? O algunos que tienen que ver con la siesta y esas tardes. Me parece que también eso pasa, cuando pasamos por lugares y los vemos a través de la literatura, ¿no? o de la poesía. Dayana había levantado la mano. Buenas tardes, ¿qué tal? Silvia, un gusto a todos. Yo quería preguntarle, cuando escribe, ¿cuántas veces o cómo se da cuenta que su obra ya está terminada? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo queda ella conforme? ¿Cómo quedás vos conforme con lo que escribís? Hola Dayana, gracias por la pregunta. Lo cierro más o menos cuando se edita, pero de hecho pasa a veces que lo que queda escrito lo sigo corrigiendo igual, o le veo algo que no me gustó, y cuando lo digo, digamos, sobre todo con los poemas que me aprendo de memoria, le cambio cosas que me parece que funcionan mejor después, o versos que quiero desterrar, que me parece que estaban de más, que sobran, los tacho en el libro y cuando los comparto no los digo. Así que eso, pero medio no es una cuestión de inconformidad o conformidad, sino que es como el círculo de escribir, y que escribir un libro no quiere decir que sea algo digno de publicarse, sino la intención de compartirlo, porque un poco para mí que está bueno eso, digamos, cualquiera de quienes estamos acá, y si tenemos ganas armamos una plaqueta y la repartimos y la damos y leemos. No hay que, para mí, aspirar como a la perfección para mostrar algo inmaculado y que quede para la posteridad, o sea, no, está bueno mostrar, compartir, y después se va a ir perfeccionando, digamos, entre comillas, diciendo de otro modo, reescribiendo según las necesidades, el momento, pero me pasa eso, muchos poemas los sigo retocando después. Bien. Tomás, ¿habías levantado la mano también? ¿O me pareció? Sí. Era más que nada un comentario, que tiene que ver con el poema anterior, el último poema que leíste, Silvia. Pensaba en la diferencia entre una poesía, no sé, cursi, si se quiere, y lo que haces vos. Porque pensaba esto, ¿no? En el movimiento que le produjo a esta persona, esta oyenta, el poema que te dijo, nena, ¿cómo escribís esas cosas? Y recuerdo algo que nos decía Graciela Cross, ¿no? Que ella decía, no, o lo puso en un poema en realidad, escriba un abyecto, que eso vende. Y vos no es que no lo necesiten, no lo haces, y justamente eso es lo que me parece de alguna manera le da uno de los tantos valores y las tantas aristas doradas de tu poesía. Yo cada vez que te escucho, cada vez que estamos charlando, Ciel, es un momento bellísimo. La verdad que hay lugares comunes para adjetivar el talento o el momento, lo que fuera, pero yo te voy a destacar también eso. Algo que me parece superado de la generosidad, que es tu sencillez para decir las cosas, tu manera de ser profunda y simple. Y es una de las cosas más difíciles de lograr. Ese era un comentario. Bien. Para continuar, alguna estudiante que quiera preguntar, que habilite el micrófono y pregunte o haga su reflexión. Saludar a Iris Jiménez de Plan de Lectura de Río Negro, que nos está acompañando, Mario Inostroza del CEPI, que también se sumó, a Ángela Fernández, que también está en la sala, acompañándonos. Ahí Carlos la saluda a todos. Y voy a proponer algo que tanto Tomás como Romina
remitan a Silvia esas producciones que tienen que Silvia no tiene. Así que así las puede tener. Que haya un recupero. Es que las voy a perder de nuevo si me la dan. Mejor que las custodien. Nosotras tenemos un sistema con Silvia que es que yo tengo sus libros y cuando ella tiene que hacer presentaciones pasa por casa y me los pide, porque no tiene ninguno. Yo me quedé con una cosa que recién estaban hablando Silvia, vos y Blasco, que me parece como medio loco. En realidad son dos cosas, pero quería retomar eso. Esto de buscar información, no lo dijeron así, pero esto de leer la poesía que se está escribiendo como para ver qué es lo que está pasando. Generalmente vamos hacia la información en el noticiero, en la radio, o buscamos la información en las redes, pero ¿qué pasa con esto de buscar la información, ir a la pesca a la pesquisa ¿no? Encontrar ahí algo en la poesía que se escribe en el momento? Una cosa que está haciendo Silvia, que hizo antes del premio Storni, fue compartir, porque ella decía, bueno, no importa esto de mostrar la cosa acabada, qué sé yo, bueno, ella estuvo haciendo toda una serie de poesía en proceso en el Instagram, en su Instagram personal, que iba mostrando la tripa, ¿no? Cómo le iban saliendo los poemas mientras que los escribía, y yo después los vi terminados, y bueno, hay un trabajo distinto, o por ahí no distinto, pero otra cosa. Pero esto de animarse a ir mostrando que tiene que ver con eso, esa humildad que planteaba Tommy. Y otra cosa que quería decir, que por ahí viene bien para este contexto, es tu labor también como tallerista, como coordinadora de talleres, porque vos has trabajado mucho. Es muy lindo cuando las poetas son coordinadoras de talleres al mismo tiempo, ¿no? Y dan talleres de poesía, porque ahí, bueno, pasan otras cosas. Por ahí, si tenés ganas de contarnos un poco sobre la experiencia de tus coordinaciones de talleres, estaría bueno. Dale, No, antes gracias, quería decir algo, perdón, porque lo dije yo, lo que dice Romina lo dije yo, y no, lo dije en el sentido exacto que lo decís vos. Yo creo que en la poesía hay información, y sobre todo en la poesía, en este tipo de poesía que hace Silvia, hay información. Así que estoy totalmente de acuerdo, sí, es eso. Pero que es re loco buscar la información ahí. Sí. Bueno, es más, creo que es una de las funciones importantes de la poesía, darnos noticias del mundo. La noticia. ¿Qué encuentro en lo que está, en lo que consideramos como falta, ¿no? O lo que consideramos en lo que es opaco, ¿no? Totalmente. Ahí es donde investiga la poesía. Bueno, le damos la palabra a Silvia que responda a lo que... Yo, mientras charlan, se me está ocurriendo una actividad. Si yo estuviese ahora en la escuela o en un taller, me recupero lo de ir a ver qué escribe en la pared la tribu de mis calles, o la banda de mis calles. Y esto de cómo podemos jugar con lo poético y mirar la realidad para ponerla de otro modo y recuperar eso que ahora no me acuerdo quién lo dijo, pero que la literatura le dice a los otros discursos todo lo que los discursos no se animan a decir de sí mismos. No me voy a acordar quién lo dijo. Pero esta cosa de qué pasa si nosotros mañana agarramos, no sé, un portal de noticias o escuchamos durante una hora todos al mismo tiempo un noticiero, el que sea, del canal que sea, nos ponemos de acuerdo, esa hora lo escuchamos todos y nos proponemos escribir 4 versos cada uno sobre algo de lo que nos aconteció con esa hora o media hora de noticias. Digamos, estaría bueno una experiencia y después vemos todos, ahí sería como un mosaico y bueno, como a veces la mirada de poeta o lo poético, meternos con eso, nos hace patente un vínculo que tenemos con lo real, con lo humano, con lo mundano, porque la poesía no está alejada de todo eso. De hecho, o sea, no sé, se nos ocurren cosas mientras estamos lavando los platos, mientras estamos cambiando el pañal del pibe, mientras nos quejamos de algo. O sea, no es algo grandilocuente, ¿no? Nada, eso me quedé pensando. En esa cosa de cómo todos que estamos acá podríamos
experimentar eso. Y después, lo de los talleres, Romy, yo los talleres los empecé a experimentar más, más acá, cuando volví a Neuquén, desde el Centro Patagónico, siempre hacíamos actividades en congresos, etcétera, y se nos ocurrió empezar a dar talleres que tengan que ver con creación, y vincularnos de esa manera. Y está muy bueno porque en el taller, por lo general, lo que a mí me pasa es plantear algo, tener una idea y ponerla a disposición en un grupo, y después las cosas que pasan son muy ricas, digamos, y me terminan explotando la cabeza a mí, digamos, ¿no? Me gusta la situación de ponerse a escribir, porque sí, o disparados por alguna consigna. Me parece que está bueno el taller para esto, desmitificar que la posibilidad de escribir es solo de unos pocos. Me gusta eso, y después me gusta hacerlos a veces a partir de algún interés que viene medio caprichoso, ¿no? Y armar algo en ese sentido. Yo a veces me encapricho con temas o empiezo a pensar temas, no sé, por ejemplo, el último que dimos en la facultad en el marco de literatura y escuela era sobre la voz. Y yo había estado re pesada leyendo cosas sobre la voz, desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde la lingüística, y nada, y empecé a pensar, bueno, y ponerlo en la instancia de taller, te genera esto que decía Tomás, ¿cómo haces fácil lo difícil? ¿No? Como ese desafío de poder en un taller compartir de manera fácil cosas difíciles. Me parece que por ahí eso podría decir ahora que es lo que más me gusta, digamos, de los talleres. Bien, Silvia, tenemos Cintia Fuentes que otra vez ha levantado la mano, así que Cintia, habilita micrófono y preguntá, porque este encuentro es para ustedes, para que los estudiantes y las estudiantes puedan conversar con Silvia. Bueno, muchas gracias, Iván. Quería preguntarle a Silvia, porque leí en una entrevista que te interesa la poesía mapuche, porque habías leído a Liliana Ancalao, acompañada de Laura Polastri. Si nos podés comentar un poquito de esa poesía, por favor. Sí, cuando yo vuelvo a Neuquén, en el diciembre de 2005 más o menos, en el 2006 me acerqué a la facultad y empecé a vincularme con la Cátedra de Literatura Hispanoamericana y el Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos que dirige Laura, y yo ya había hecho el profesorado y la licenciatura y tenía ganas de seguir con un doctorado. Y yo venía estudiando mucho a José María Arguedas, que es un poeta, ensayista y narrador, estudioso etnógrafo peruano, que a mí me voló la cabeza. Yo leí un poema de él, una novela, leí el Oda al Jet, escrito en quechua y en español, y la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es una novela que quedó trunca, mezcla los diarios de su última parte de vida, digamos. Bueno, me quedé tan maravillada con su literatura que me fui a Perú durante un par de meses a cursar allá y hacer la tesis de licenciatura, y venía con ganas de seguir eso. Y en el Centro Patagónico estaban estudiando la literatura que se producía acá, entonces Laura me dice, no, si hace el doctorado va a tener que ser sobre Patagonia. Entonces yo dije, wow. Bueno, dejé Arguedas por un rato, después obviamente siempre aparecen en las investigaciones y todo. Y me puse a estudiar lo que se escribía acá. Yo conocía algunas voces, no todas, tenía vínculos con algunas personas que escribían, pero muy pocas, y empecé a vincularme, a buscar, a leer, y ahí apareció la poesía de Liliana Ancalao, y me voló la cabeza, digamos. Yo
me quedé así como maravillada con el libro Puso Mowe Kuntumeu, que había publicado ahí en 2009. Y después la escuché leer un ensayo en un encuentro de escritores patagónicos en Madrid en 2010, y también me voló la cabeza. Y a partir de ella es que yo me sumerjo en todo ese, o en parte, no voy a decir en todo, pero en parte del corpus de poesía escrita por poetas mapuche. Y me parece alucinante, me encanta. Empecé a tratar de estudiar Mapuzugún desde el 2011 hasta ahora, no puedo decir muchas palabras, pero trato de estar siempre en contacto con talleres que den la lengua y la cultura, ¿no? Talleres dados por hablantes de la lengua. Y a mí me flasheó mucho y bueno, muchas otras. Roxana Miranda Rupailaf, Vivia Gilev, bueno, muchas poetas. Y bueno, y vino por ahí, fue para mí todo una cosa muy, 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 muy importante, digamos, que me atravesó de diversas maneras. Entonces empecé también a masticar cómo en nuestra zona, en nuestras genealogías familiares, tenemos mucha incidencia de la cultura mapuche. Para algunos es más fácil porque saben de qué familias vienen y tienen sus apellidos bien marcados y pueden restablecer su identidad, y para otros han quedado en el árbol genealógico perdido. Yo creo que me encanta imaginar que mis bisabuelos hablaron en algún momento la lengua, vienen de Curacautín, los abuelos digamos, los bisabuelos y tatarabuelos de mi mamá, y hay tanto, y la cosmovisión es tan hermosa, y la manera de pensar la naturaleza, la vida, es fabuloso. A mí me encanta, me parece que tenemos que aprender mucho de ahí, la verdad. Y hay cosas que ya las tenemos incorporadas y no sabemos, no nos damos cuenta. Eso es lo más lindo. O sea, yo descubrí en relatos etnógrafos algo que tenía que ver con las lechuzas, y yo decía, con razón, mi vieja me decía estas cosas de la lechuza, o cosas que tienen que ver con cómo pensar los puntos cardinales, el espacio, el aire. Bueno, es hermoso. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, Cintia, le comento a Cintia Fuente que se quede tranquila, que en el programa de estudios literarios tengo ahí programados unos textos de Liliana Ancalao, entre ellos Oración para esperar el colectivo, que es un texto que siempre me voló la cabeza, a mí me encanta, y otros más. Es muy bello, ese es de la tejido con lana cruda. Claro, sí, bueno. Tenemos a así Luciana Muñoz, que está levantando la mano. Luciana Muñoz, si querés habilitar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo, estoy con Luciana acá, estamos compartiendo. Sí, están los dos. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes, un gusto conocerla. Mi consulta es la siguiente. Cuando usted escribe en su estadía en Buenos Aires, ¿qué le pareció de distinto a inspirarse a escribir en Zapala a comparación de Buenos Aires? Si le cambió algo, si fue otra forma de inspiración al respecto, al momento de escribir algún poema suyo, de su obra. Esa sería mi consulta. Ahí me escuchan, ¿me escuchan, no? Sí, Silvia. Bueno, gracias por la pregunta. No sé si cambió tanto, me parece que a mí me cambió algo en el último libro, más que en los otros que habían sido o escritos más en provincia de Buenos Aires o acá. Puede ser que antes tenía más desparpajo, una cosa así, pero no sé, la verdad, me deja pensando la pregunta. Por ahí me parece que cambió más algo en el último libro, más que en los otros sean que hayan estado escritos allá o acá. Y porque el sistema antes era medio lo mismo, yo hago anotaciones en algún lado, digamos, y no sé, capaz que voy en el micro, voy caminando y se me ocurre algo y lo anoto al borde de algún cuaderno, o ahora que con el celular a veces es lo único que tenemos a mano y anoto algo.
o mientras estoy estudiando, leyendo, surge alguna idea y la anoto ahí, la dejo en un cuadernito y después vuelvo. Eso como que siempre funcionó, así igual de igual manera, digamos. Así que no sé si ha cambiado tanto eso. Sí, en el último libro, que fue un proceso muy distinto, por ahí después los poemas fueron más meditados, recorté mucho, podé mucho, quedaron cosas muy brevísimas, que es muy distinto de lo que yo venía haciendo antes. Pero bueno, me deja pensando, porque seguramente había disparadores tal vez distintos o experiencias distintas. Era más joven. Eso eso hace mucha diferencia. Bien. Bien. Tenemos a Gloria A Gloria. Vargas también, que quiere preguntar algo. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Gloria. Hola. Listo. Buenas tardes. Hola Silvia, un gusto conocerte. Mi pregunta era que yo me había apuntado muchas preguntas. Hicieron, así que evoluciona con si tu lenguaje va evolucionando de acuerdo a los tiempos que vas viviendo o los lugares que vas viviendo. ¿Vas cambiando la manera de escribir? ¿Vas evolucionando? Gracias, Gloria. Se escuchó un poquito cortado, pero creo que la pregunta es si hay una evolución en el lenguaje, en el modo de escribir. ¿Puede ser? Sí, Silvia, eso te preguntaba. Sí, no sé, por ahí es parecido a lo que podría responder acerca de la pregunta anterior. En el último libro me parece que sí cambió algo, porque hubo una intención deliberada de hacer versos más breves y despojados un poco de la verborragia que yo usaba en muchos de los otros poemas, ¿no? Como correr al yo, correr el ego, digamos, una cosa más de contemplación, más de brevedad, de descripción. Ahí yo hice un trabajo distinto. No sé si pensarlo como evolución, o sea, como evolución diciendo, bueno, hay algo que evoluciona mejor, sino como un cambio que no quiere decir que sea perdurable ya y que no vuelva a lo anterior. Fue un cambio que yo necesitaba hacer y que tenía que ver con circunstancias vividas en esos años, ¿no? De todo 2019 y 2000 duros, muy fuleros, que me llevaron a hacer otra búsqueda con la poesía y dejar de decir de otro modo ciertos temas que yo venía trabajando. Así que sí, yo creo que ahí hubo un cambio. No sé si acá tengo algo para leerles, a ver si y les puedo compartir algo. Por ejemplo, en este libro, el del Storni, hay un sector de pájaros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un poema muy breve de 3 versos que yo jamás me hubiese imaginado que iba a escribir algo así. O sea, que iba a optar por algo así. Dice, en aquel árbol florecen cardenales intermitentes. Digamos, este poema para mí es el menos yo de todo. No, como ahí sí hubo un cambio bastante notorio, me parece a mí. Bien. Como que ahí hubiera salido de una línea, ¿no es cierto? ¿Cómo? Como si se hubiera salido de una línea, digamos. Siempre siendo claro, algo distinto, también, siempre siguiendo ¿no? un modelo Como y esta vez algo distinto.
Sí, yo creo que sí. Yo por ahí pienso, perdón, pero me llama la atención, quería decir algo que me quedó también rebotando en contar el mundo con la lengua de la madre, ¿no? Como que ya es insuficiente. Y por ahí, no solo la poesía en general tiene que ver con eso, digamos, con romper o desviar el lenguaje materno, el lenguaje de la casa, el lenguaje, ¿no? Digamos, para poder nombrar aquello otro, ¿sí? Sino que además uno, por ahí, esto que dice Silvia, ¿no? En el poeta también se dan esos cambios, me parece, para nombrar, justamente para dar noticias nuevas del mundo, me parece que también es necesario a veces estas pequeñas desviaciones, me parece a mí. Y me llamó la atención mucho el poema este que leíste, Silvia. Está tremendo, porque es muy visual. Es decir, veo cardenales apareciendo y desapareciendo como así como es muy visual, en eso estoy seguro. Me gustó mucho. No sé si alguien quiere agregar algo o preguntarle a alguien algo más a Silvia. O también podemos pedirle que nos Luciana, lea. Carlos, Luciana levantó la mano de vuelta. Levantó la mano. Ah, dale. Ahora sí, yo la auténtica, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Yo leyendo una de las entrevistas que nos compartió el profesor Blasco, que le hicieron en el diario Río Negro sobre su vida, usted nombraba sobre el dolor que le causó la pérdida de su padre y el encierro o esa incertidumbre que le había provocado transitar justamente todo este nuevo proceso en la pandemia. ¿Cómo influyó, cómo repercute, otorgándole otro carácter, otra subjetividad a sus escritos en los poemas? Nosotros lo vemos, pero a ver desde su lugar, ¿qué podría contarnos respecto a eso? Sí, gracias, Luciana. Claro, justamente 2019 falleció mi papá y 2020 pandemia, ni qué decirlo. Pero para mí fue un duelo muy, bueno, no sé si decir largo, o sea, fue el primer duelo que yo transcurrí porque, digamos, experimenté esa muerte cercana, ¿no? La del padre. Y a mí me llevó mucho a la introspección, a querer frenar ciertas cosas, o sea, me cayeron un par de fichas así como muy contundentes. Yo venía pensando mucho la vejez de mi papá, porque bueno, no era tan grande, pero era viejito y achacado, ¿no? Entonces siempre me quedaba así como mirando cuánto demoraba en caminar, cómo demoraba más despacio, los tiempos, cómo van quedando como al margen de lo vertiginosamente productivos que tenemos que ser, ¿no? Entonces venía así como masticando mucho y bueno, la muerte que aconteció a mí me cambió sinceramente, me hizo mover muchas cosas mías después. Entonces, con la pandemia, que no podíamos salir mucho, yo ahora vivo cerca del río Limay, empecé a caminar mucho en la costa, mucho, caminé, bueno, se ve que antes era muy sedentaria, pues yo no puedo creer que lo que empecé a caminar ahí, ¿no? Y empecé a mirar mucho, y bueno, a pensar, y caminar, y pensar, y mirar, y bueno, y transcurrir todo ese duelo de octubre de 2019 que falleció hasta, viste que dicen que a veces los duelos son casi un año, porque tenés que pasar el primer cumpleaños sin él, el primer día del padre sin él, bueno. Pasó todo ese año y ahí pasó algo, y todo eso que pasó es el poemario que yo mandé al concurso. No dice nada de mi papá el poemario, no dice mi papá murió, estoy triste, no, o sea, es contemplación del río, de los árboles, de los pájaros, es charla con un árbol, que lo retomé de algo que yo venía haciendo, y que casi me caigo de la silla, pues yo venía re pesada con unos poemas sobre la catalpa, van algunos ahí a ese libro, y después
agarrando un diccionario de símbolos, porque siempre chusmeo el diccionario de símbolos antes de leer o después de escribir, me encanta pensar la simbología de las imágenes, las palabras, y leo que la catalpa tiene que ver con el padre, con la casa paterna, con qué sé yo. Entonces yo, chao. O sea, no lo podía creer, esa cosa de coincidencia medio loca y a la vez capaz que no, porque por algo estaba el símbolo ahí. Bueno, entonces ese poemario tiene que ver con eso y a mí me parece después muy reparador el gesto, porque digo, qué lindo que un poemario haya parecido bonito, que dé lugar a esto, a charlar mucho y que haya surgido justamente de esos momentos tan tristes, porque era la tristeza, digamos, es así, es cuando, digamos, toqué fondo, buceé, y listo, y a mí eso, pensar que la poesía, que fui a la poesía ahí me parece re lindo, porque podría no haber ido, ¿no? Entre eso, el primer año de pandemia fue horroroso, o sea, recibíamos información todo el tiempo, no había silencio, o sea, había catarata de voces, era una cosa horrible, horrible y, bueno, y triste, ¿no? Porque estamos quienes lo podemos pasar más o menos bien desde los privilegios y quienes no, entonces, bueno, eso. Brenda tiene levantada la mano. Sí, buenas noches. Yo soy alumna del Instituto 14. Yo por ahí le quería preguntar a Silvia, un gusto conocerla también. Este es mi primer encuentro, así que está siendo una experiencia maravillosa. Yo quería preguntarle cuáles eran los sentimientos que le pasaban, por ejemplo, cuando escribió La piba de Zapala, porque yo por ahí, cuando nos leíste un poco de eso, notaba así como que tal vez puede llegar a sonar como hasta agresivo. Y bueno, me interesaba saber eso y cuál suele ser tu momento de inspiración, así en el que vos te sentás o estás capaz, no sé, re tranquila y de repente te pones a escribir. ¿Cómo es eso? Bueno, con el piba de Zapala, por ahí, a mí, cuando los digo, pongo ciertos tonos en los poemas, ¿no? Pero eso tiene que ver por ahí con una manera de decirlos. Hay como una apuesta por la oralidad, y bueno, y hay veces que lo hago a propósito, digamos, y otras que sale así, que el texto mismo amerita decirlo de tal o cual modo. La piba de Zapala es ese poema, yo no me acuerdo bien cuándo lo escribí, pero sí siempre recordé de verdad una piba del barrio en el que yo vivía bueno, la piba machona, ¿no? La piba tremenda. Y de verdad la vi mucho tiempo después en otra, ¿no? Esas cosas que nos pasan de decir, mirá, ahí va el Jorge, ¿te acordás que era el que tal? Y mirá cómo está, ¿no? Esa cosa de encontrarte con esas personas que les pasa la vida de tal o cual modo. Así que eso tiene como un sustrato biográfico, biografema le dicen en las teorías. Tiene ahí un sustrato de eso. Y después, no es que tenga un momento así para escribir, digamos, no sé quién decía que escribimos robándole tiempo. A mí me pasa eso a veces, robo tiempo, otras cosas. Debería estar haciendo otras cosas y escribo. Cuando puedo, cuando surge, medio así. Muy bien, yo quería agregar una cosa, está buenísimo lo que nos cuenta Silvia, pero nada, sobre el poema, que está re bueno también, y digo, que simplemente una piba así de nuestro pueblo, o de nuestro... Tiene que ver con eso también, con esta conexión de la que hablaba Silvia, con esta cercanía experiencial, vamos a decirlo, de vivir en pueblos, en la Patagonia,
urbanizaciones patagónicas, digamos, donde nada, hay de estos personajes y muchos, digamos, no es, si bien tiene que ver, como dice Silvia, me parece a mí, con algo de su historia, probablemente tiene en común con la historia de muchos, quizá todos hemos conocido algo, pero una parecida, ¿no? Me parece que eso está re bueno y tiene que ver con cómo, al menos yo me identifico mucho con la escritura de Silvia. Carlos, Iris tiene levantada la mano, la hemos dejado para el final, para que pudieran preguntar las y los estudiantes. Iris, no sé si estás, si querés habilitar micrófono. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Iris, te escuchamos. A ver si me veo también. Acá estoy. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, estoy dentro. Me encanta la charla. Hola, Silvia. Y estoy anotando. Yo anoto, todo escucho y anoto y se me va pasando el tiempo, como una compañera que dijo ahí, tenía un montón de cosas y se van respondiendo. Me quedé... Dos cositas nada más, quería un comentario y una pregunta que le quiero hacer a Silvia. Una es esto que tan lindo se va hilando, ¿no? Recién se hablaba de la poesía mapuche, de la cosmovisión, de la introspección, y en otro momento, anteriormente, decíamos, bueno, a ver qué pasaría si miramos las noticias y escribimos, y me parecía contradictorio. El ejercicio, entre comillas, ¿no? Porque uno cree, o por lo menos yo lo vivo así, que la poesía, como la música, es justamente sacarnos de esa vorágine de información y de sobreinformación que tenemos, estar desinformados, al contrario, pero sí darnos un tiempo para pensar bien, y sobre todo para saber qué es lo que estamos sintiendo con respecto a todo lo que está sucediendo y que nos atraviesa, de una u otra manera nos atraviesa casi literalmente. Entonces esta sobreinformación que sucede en la tele, que sucede en los medios, de repente salir a la vereda y ver lo que está sucediendo, y en realidad qué nos está sucediendo con eso, ¿no es cierto? Entonces por ahí pensaba que la poesía y tanto escribirla o intentarla, sino como leerla, son esos momentos de calma, una búsqueda de calma, no de limpieza, pónganle meditación o como fuere. Yo no practico porque no lo sé hacer, pero sí leo mucha poesía y sí escucho mucha música, por ejemplo. Entonces por ahí me iba por ese lado, ¿no? Decir, bueno, alejarnos un poquito del exceso de información y permitirnos consumir, entre comillas, todavía es muy fea la palabra, otro tipo de eso. Y para esto, en consonancia con esto, decía, bueno, Silvia, poeta, tallerista, bueno, más o menos con otros tipos de formación, pero más o menos andamos por los mismos lares. Y te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo, y sabiendo además que hay mucha gente, muchas jóvenes y muchos jóvenes, que tal vez no se han animado todavía a escribir, ¿qué, en tu experiencia personal, qué te convoca a escribir? Leer para escribir, escribir para leer. Vieron que hay como unas filosofías y unas teorías al respecto, y por ahí para los jóvenes suele ser importante eso, porque decir, bueno, yo no leo, así que no voy a escribir, y por ahí no es tan así, ¿no? Decir, bueno, a ver, por ahí la misma escritura nos lleva a leer. Esto un poco para animar a la escritura creativa, sobre todo, ¿no? A la escritura literaria. Me gustaría saber cuál era tu pensamiento con respecto a la lectura y a la escritura de manera como práctica para quien quiere escribir, sobre todo. Hola Iris, gracias. Y lo que me preguntás y lo que decías antes me parece que pueden interrelacionarse de alguna manera, ¿no? Es cierto que escribir nos
nos deja como la orilla, ¿no? de algo, de la sobreinformación, como que tenemos que apartarnos, pero a mí me pasa que no siempre me tengo que sustraer o me puedo sustraer para escribir. O sea, sí hay un momento de apartamiento, pero esta cosa de escuchar, de estar como tironeada por la realidad, digamos, por lo que nos pasa, a mí me lleva a escribir. Y cuando decías eso pensaba en este poema, el Rafael Nahuel. Han soltado los albatros en el medio del bosque, donde dice tierra ancestral, leen coto de caza a los perdigueros que olisquean, gustosos, un pedazo de tu muerte. Este poema, lo hice a partir de una convocatoria a Gerardo Burton. Él hace, viste, esos afiches de poesía. Y decía, bueno, escribamos algo de lo que está pasando en el momento. Era 2017 y lo habían asesinado a Rafael Nahuel hacía poco. Esto fue para diciembre, para Navidad. Y yo, o sea, tengo ahí como un lazo con los hechos, podríamos decir, ¿no? Hay algo ahí que a mí me hace escribir como una necesidad. Y también creo que la lectura y la escritura funcionan. Lo que pasa es que yo a veces no quisiera como decir que sí o sí tenemos que leer para escribir, porque hay una oralidad muy fuerte. O sea, yo, digamos, no, hay casas en las que no hay muchos libros, y eso no quiere decir que porque hay pocos no podamos escribir. Digamos, entonces ahí me parece que hay como una, no quisiera decir que sí o sí tenemos que leer para escribir. Sí, después viene como un momento de perfeccionamiento, pero si yo le tengo que decir a alguien, animate a escribir porque sentís la necesidad, y me dice, no, es que yo no sé porque no he leído ningún poeta, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa? Hay como una necesidad, una cosa que nos lleva a escribir, que no tiene que ver con el camino de la lectura precisamente, porque no todos lo tuvimos. O sea, no todas las personas venimos de lugares con bibliotecas copiosas, o sea, yo alucino cuando escucho biografías de poetas que te dicen, no, es que mi mamá y mi papá eran escritores y yo tenía y escuchaba y qué sé yo. Hay mucho, y yo, qué loco, qué bueno, pero por ejemplo a mí no me pasó, les contaba, la biblioteca de mi papá era muy chiquita, eran casi todos libros de mecánica, mi mamá ningún libro, mucha charla, y nada del libro, canón y qué sé yo, desde otros lugares. Entonces, no diría que hay que leer sí o sí leer para escribir. Después cuando uno dice, bueno, si yo quiero perfeccionar en el sentido de, está bueno el diálogo, contactarse con alguien que escribe, porque vos de pronto le mostrás un papelito a alguien y te dice, ¿sabés qué? Te vendría re bien leer tal poeta, te presto, te doy, fíjate porque yo le veo algo parecido de interés o lo que sea. Entonces ahí es como que alguien te va acompañando y dándote libros. En ese proceso sí, pero para animarse a escribir, como salga, o sea, como se pueda. Exacto, opina. Eso, ¿no? Eso me Opino sale por ahí igual. ahora en esta charla. Me gustó eso porque que contás, porque bueno, a muchas y a muchos nos sucede que no ha habido libros, era otra época además, no en la tuya, pero en la mía, por ejemplo, tampoco se mediaba la lectura de literatura en las escuelas, o sea, era muy azaroso. Y eso que decís del poema de Rafael Nahuel y todo lo que hemos escrito, también yo, a ver, bastante social también en la escritura, pero está bueno eso del pensamiento propio. Por eso decía, no alejarse de la realidad, sino de la sobreinformación, del pensamiento ya masticado de la tele, ¿no? de cualquier medio, exactamente. Y me parece genial que bueno, que quienes estamos presentes puedan estar y quienes quieren hacerlo también
empezar a escribir, mostrar, porque creo que todos escribimos de alguna manera, no creer que esto es una actividad ¿no? Decir, oh, solamente escriben los elegidos. y bueno, luego la búsqueda. Claro, sí, Gracias, gracias Silvia. a vos, y por eso es tan linda la mediación, ¿no? Que se pueda encarar en la escuela, en talleres, en lugares, en todos los lugares que se pueda la mediación, porque ahí está eso, ¿no? Muchos llegamos a la literatura porque alguien nos medió, nos entregó un libro, nos hizo un taller, entonces eso es muy valioso. Y verdaderamente surge algo, alguien siempre escribe, y si no es esa persona que escribe, después va a tener el gusto y las ganas de leerle a alguien algo de la familia, y tal vez esa persona que estuvo ahí no sea poeta, pero lo va a ser un hijo, un nieto, qué sé yo, ¿no? Un sobrino, alguien, un vecino, como que empezamos a compartir esto que hacemos, que leemos. Maki decía un pan bien distinto, la poesía gana, ¿no? Como compartirnos de ese alimento indispensable. Dayana, ¿habías levantado la mano? Sí, quería preguntarle. Vos misma hablaste de que leíste buenas escritoras, y ahora que a vos te está pasando todo esto, que ganaste este premio, que diste muchas entrevistas, ¿te considerás vos una buena escritora y por qué? Eso, ahora que escribís, poemas, si considerás que esta es tu voz literaria y querés seguir escribiendo de esta manera de ahora en más. Hola, Dayana, qué difícil tu pregunta. La primera parte la escuché medio cortada. El premio a mí me pareció algo que está buenísimo, que es recopado, que está bueno. Y realmente tienen los premios esta cuestión ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? De una especie de valoración que bueno, que después te acompaña, qué sé yo. A mí me da un poco de terror también eso, ¿no? Porque hay una exposición más allá del manto de la ficción. Cuando compartimos lo que escribimos, nos exponemos. Y yo, digamos, me gusta lo que hago y lo voy a seguir haciendo, y no sé si voy a seguir escribiendo como el último libro porque lo hayan valorado de tal o cual manera. De hecho, estoy escribiendo algo que tiene muy poco que ver, y que es algo de lo que decía Romy de ese poemario en proceso, que voy colgando en el Instagram, y que tengo ganas de armarlo en forma de libro, y que es muy distinto del Cantos Limayos, que es el que ganó el premio. Así que eso, a mí me puso muy contenta la valoración del premio, la contentura colectiva que causó, digamos. Fue tan lindo el recibimiento que eso me gratificó un montón, más que el premio en sí. La posibilidad de charlar, la cantidad de saludos que recibí, pasaron cosas re locas. El Club Don Bosco de Zapala me regaló una todo por el premio y una entrevista en la radio zapalina. Esas cosas están buenísimas. Así que, no sé, eso es lo que te puedo responder. Bien. Mil gracias, Silvia. Tenemos que ir cerrando. Carlos, Laura, Nancy, Alejandra, que son los docentes que convocaron a este encuentro y que gestaron. Agradecerte, Silvia, que te hayas sumado a esta propuesta, y no sé si les parece que nos despidamos con Silvia que nos lea.
algo? Sí. Antes de que nos vayamos, de que nos despidamos, Iván, yo quiero agradecerte en nombre de todos nosotros esta posibilidad, celebrar otra vez este encuentro en este formato. Me parece que la posibilidad de conversar nos acerca un poco más. Silvia, agradecerte también a vos, felicitarte otra vez, invitarte cuando quieras a conversar con nosotros en el IFD 14, y bueno, espero encontrarnos en otro momento y compartiendo un poco más de charla. Bueno, quiero despedir de vos y hacerte, como ya dije, y compartir como sos, y esa la idea un poco de que todos te conozcamos y sepamos de que aunque sos una gran poeta y una gran académica, digamos, con una carrera importante, digo, con una carrera importante dentro de la academia, también sos una persona con la que se puede charlar tranquilamente, porque también la idea era esto, desmitificar un poco y de la persona académica también. Me parece que está bueno, y vos sos un paradigma de eso. Me parece que te agradezco muchísimo. Bueno, gracias, la pasé re lindo, me encanta este ping-pong de preguntas y respuestas, pero sobre todo me gusta porque me deja siempre pensando, y me encantaron todas las preguntas, todas las observaciones, los comentarios, lo que fue surgiendo. La verdad estoy muy contenta, les agradezco mucho la atención a todas, a todos. Muchas gracias de nuevo, y para mí, bueno, es un placer estar acá con vos, Carlos, con Tomás, con Romy. Bueno, la verdad, me siento entre amigas, entre amigues, y eso siempre está bueno, es lindo. La poesía también es eso, ¿no? Esa cuestión colectiva, y no es la cuestión solitaria siempre. O no en todo momento, digamos. Así que bueno, yo celebro eso, les agradezco un montón, y para terminar voy a compartirles 2 poemas de Cantos Limayos que tienen algo, que tiene que ver con la cuestión de esto, de pensarse como poeta, de la contemplación, de estar siempre volviendo desde el lugar en el que nacemos. Así que ahí va, se escucha, ¿no? Perfecto. Bien. En los sueños el manto calcáreo maternal florece, el canal se ensucia, nadie abre las compuertas, y el pozo como boca convaleciente se seca. No hay verde que aguante sin la nostalgia de la luz que quema y tiñe de marrón claro pedregullo, y en la mañana desconfías más que nunca del tropo, la metáfora. No existe ningún centro, no sos la de mirada inusitada, ni menos la ungida por el rayo de la imagen. Las hojas de la catalpa parecen trozos de cuero sobre el suelo, pieles curtidas separadas del cuerpo, retazos de tela marrón esperando el tropezón o la pisada. No es por el otoño que te das cuenta, no es la comparación la que te lo explica. Ya dijiste, desconfías del tropo, la metáfora y de esa falsa distinción de las poetas. Propongo que activemos los micrófonos para que se escuche el aplauso. ¿No? Muy bien, Laura, muy bien. Sí, ahí la veo a Ale Cortés también. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por sumarte a esta propuesta. Te agradezco enormemente que siempre nos respondés, que buscás la forma de poder generar estos encuentros, y que siempre estás dispuesta a sumarte a lo que con Serie vamos a proponerte. Así que agradecidos con vos. Falta un poema, Y agradecidos a todos. Sí, por eso agradezco para que cierre ella con el poema. Dale, buenísimo. No, eran esos 2. Ah, quiero uno más, Blasco. Quiero uno más. Uno más.
Uno más, saca el no libro. podemos más. Uno más. A ver. Bueno, hablábamos, vieron, de esto de los meses de pandemia y las caminatas, y este es un poema, lo tengo que encontrar. Ya va, que está... ¿Dónde está? Esperen, ya va. No lo tenía pensado. Tranqui, te rompimos los planes. Sí. A ver, voy a tener que ir pasando hoja por hoja porque como está impreso nomás este. Este poema tiene que ver con esas caminatas en el río y con la amistad, ¿no? Con las amigas. Con la crecida las aguas se arrullan a un árbol solo, le cantan y nos ocultan parte del sendero. Llega una amiga a caminar por el río, corre mucho viento, hablamos más en el camino de ida, de regreso las ráfagas son más fuertes. Necesitaba su compañía, no la llamé con palabras, mi tristeza le llegó y supo. Somos, yo ese árbol solo en la crecida, y ella, las aguas que lo abrazan. Tremendo.